En la reloca política, como es costumbre ya los días miércoles, tenemos al abogado penalista, ex magistrado, catedrático Raimundo Antonio Tello. Hoy lo hemos invitado para que comparta con cada uno de nosotros y con ustedes, nuestra amable audiencia, las medidas alternativas para la efectividad del decreto 546 del 2020, las excepciones de inconstitucionalidad por la protección de la dignidad humana, la vida y la salud de los reclusos, como parte para combatir la pandemia del coronavirus. Aquí está nuestro abogado de cabecera, penalista Raimundo Tello. Aldemar, apreciados vivoyentes, que Dios nos bendiga, que Dios se glorifique en nuestra vida, que Dios permita que sigamos conservando la salud. Apreciados vivoyentes, nos vemos obligados a continuar nuestra tarea en relación con los intentos que se han implementado por el Estado en orden a mermar el hacinamiento carcelario y de esa forma generar el distanciamiento entre reclusos para conseguir que por la distancia física se ejerza un control mayor ante la posibilidad de contacto y ante el contacto la propagación de la pandemia. Con ocasión de los hechos del 21 de marzo del año 2020, que generaron 23 muertos, se emitió la resolución 001144 del 22 de marzo de 2020, la que emanando del director del INPEC buscaba desarrollar el artículo 168 de la Ley 65 de 1993, Código Carcelario, decretando la emergencia carcelaria. Cuando la estudiamos y cuando estudiamos la ley, el tropiezo que encontramos fue que esta medida administrativa no permitía las libertades, no permitía el abandono de los centros de reclusión por decisión del director del INPEC, pues conocemos son estas decisiones estrictamente judiciales. La segunda alternativa que nació fue la del decreto 546 del año 2020, abril 14, con el que aspirábamos que se hiciera realidad el propósito de nuevo, conseguir el espacio físico dentro de los centros de reclusión y de esa forma evitar la cercanía de los privados de la libertad para protegerlos en caros derechos fundamentales como la vida, la integridad y fundamentalmente ellos arropados por la dignidad humana, derecho que nunca pierde un ser humano, ni aun cuando se encuentra privado de la libertad. Las expresiones han sido abiertamente negativas frente al impacto del decreto. Igual lo fueron frente a la resolución. Por eso nos hemos dado a la tarea de buscar cuál es el obstáculo que la ley representa, que el decreto ley representa. Y ese obstáculo lo hemos encontrado en las consideraciones del mismo, porque cuando lo revisamos, entre sus sustentaciones se trae a colación fundamentalmente que hay delitos que representan especial gravedad, ¿cierto? Y no solo que hay delitos que presentan mayor gravedad, sino que la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria ha recomendado que con ocasión de ellos, de los más graves, entonces se hagan exclusiones, se impida que se puedan conceder beneficios. El decreto que hemos mencionado, el 546 de abril 14 de 2020, acoge los lineamientos de la Comisión de Política Criminal y acogiéndolos en el artículo 6 establece una serie
de exclusiones una serie de comportamientos delictivos con los que, dice, se impide que la persona pueda gozar de la detención domiciliaria transitoria y de la prisión domiciliaria transitoria. Son 90 exclusiones, más o menos, las que ahí se establecen. Ese conocimiento de este cúmulo de exclusiones nos parece va en marcada contravía de tareas que se ha impuesto el Estado. Y una de esas tareas la conocimos en el año 2019, cuando tomaba posesión el nuevo gobierno. En el año 2019, la entonces ministra de Justicia, Gloria María Borrero, presentó el Plan de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario en Colombia. Y ese plan lo fundamentó en 4 frentes. Entre ellos estaba el de la resocialización. Decía la ministra que se priorizará dentro del plan fortalecer los procesos de resocialización, mejorando el tratamiento penitenciario a través de actividades ocupacionales como estudio, trabajo y enseñanza, así como se fortalecerá la educación a nivel primaria, básica, secundaria, técnica y universitaria, buscando alianzas para el mejoramiento y diseño de productos artesanales. Asociado a lo anterior, la ministra destacaba un componente de humanización. Ella indicó que este es el gran conector del plan de transformación, pues si a los internos no se les garantizan condiciones dignas y humanas, estas personas no cumplirán con el fin de resocialización y esto generará altos índices de reincidencia. Precisamente ese conocimiento es el que nos ha generado confusión, porque si se tiene en cuenta ese plan con 4 frentes en los que se destacan la resocialización y la humanización, no logramos entender la cantidad de exclusiones por exclusiones y fundamentalmente basadas en la gravedad del comportamiento. Y no lo logramos entender porque en época pretérita, como ya lo informáramos, existió un artículo con la misma connotación del que tenemos hoy como sexto del decreto 546. Y ese artículo era el 27 de la ley 1142 del año 2007, que precisamente establecía para la detención domiciliaria permanente una cantidad de exclusiones fundadas esencialmente en la gravedad de determinados comportamientos. Hemos dicho, y ahí va nuestro reclamo, buscando que se reconozcan derechos fundamentales caros como la dignidad humana, artículo 1 constitucional, la solidaridad, artículo 1 constitucional, como la vida, artículo 11 constitucional, como la salud, artículo 49 constitucional, enfatizados en un artículo fundamental que es el 95, inciso 3, numeral 2, que impone obrar conforme al principio de solidaridad social ante circunstancias que pongan en grave peligro la vida o la salud de las demás personas, incluyendo las personas privadas en la libertad, respecto de la cual el gobierno en su plan 2019-2022, frente a la cual se mostró partidario fundamentalmente de la humanización. Pues bien, contra esa norma, la Corte Constitucional se pronunció, hablo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, se pronunció indicando que esas exclusiones así planteadas desbordaban el espíritu de humanización de la Administración de Justicia. Dijo en la sentencia C-318 de abril 9 del año 2008 lo siguiente, y para nuestros vivoyentes, la consulta puede ser del punto 6.5.7. Dijo la Corte que existen personas que se encuentran en un estado de protección especial, que se encuentran
en un estado de mayor vulnerabilidad y frente a ellas indicó, de donde se infiere que la única interpretación que resulta acorde con los postulados de igualdad, necesidad, gradualidad, racionalidad y proporcionalidad en la selección de la medida de aseguramiento es aquella que entiende que en los numerales 2, 3, 4 y 5 del 314 también son aplicables cuando la imputación se refiere a cualquiera de los delitos previstos en el parágrafo acusado. La condición de persona de la tercera edad, de mujer embarazada, lactante e infante menor de 6 meses, de enfermo grave y de hijo menor de edad o discapacitado al cuidado de su padre o madre cabeza de familia, constituyen posiciones jurídicas de las que se derivan especiales imperativos de protección a cargo de las autoridades, los cuales surgen de la propia Constitución y que por ende no pueden ser desconocidos o subordinados a intereses como los que inspira la norma acusada, el mejoramiento de la percepción de seguridad y de eficacia de la administración de justicia. De manera que frente a estos eventos, cita los numerales, no puede operar la prohibición absoluta de sustitución de la medida de aseguramiento que introdujo el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007 respecto del catálogo de delitos allí relacionados. Una interpretación del parágrafo acusado, según el cual éste contiene una prohibición absoluta de la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por el del lugar de residencia del imputado en todos los eventos allí enunciados, es inconstitucional por vulneración de los postulados de proporcionalidad, razonabilidad e igualdad. Por manera que, siendo ese el pensamiento que elaboramos, siendo esa la idea que nos concita, lo que estamos reclamando es que, haciendo uso de la citada sentencia, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución y proyectados hacia artículos como el primero, el segundo, el 95, el 11, el 49, el 95, inciso 3, los jueces privilegien la dignidad, la vida, la salud y en consecuencia entren a aplicar con una mayor fuerza el artículo segundo del decreto 546, permitiendo que las personas que son señaladas en sus varios literales recuperen la libertad, al menos estoy hablando de sean trasladadas de su centro de reclusión a su casa de habitación, única y exclusivamente con el criterio que se ajustan a uno de los literales ahí consagrados. Personas que hayan cumplido 60 años de edad, madres gestantes, personas en situación de internamiento carcelario que padezcan grave enfermedad, personas con movilidad reducida. Estas personas necesariamente tienen que salir ajustadas única y exclusivamente al artículo 13 que impide cualquier ejercicio objetivo y en consecuencia que impide cualquier tipo de exclusión. La excepción de inconstitucionalidad debe ser la herramienta por la que debamos optar en garantía de proteger la vida, proteger la salud y enfatizar la dignidad humana. Cuando así nos comportamos, nosotros acogemos esos parámetros que fueron fijados entre 2019 y 2022 como del gobierno en la lucha para conseguir la reinserción de los penados, pues ahí sí que estaremos respetando el artículo 4 del Código Penal, los fines de la pena, entre los que fundamentalmente se encuentran la reinserción social y la protección del condenado. La motivación para que las personas busquen la reinserción, estudiando, trabajando, no puede ser sesgada, restringida, limitada, diría yo hasta eliminada, sobre la base de que va a estar en el centro de reclusión independientemente de cómo se comporte, de cómo se esté presentando ante la sociedad, porque al Estado le dio por la exclusión de beneficios. Así que, por favor, y esto va fundamentalmente para nuestra sociedad, nuestra comunidad académica en derecho penal,
hagamos el esfuerzo de conseguir la inaplicación del artículo 6 y cada una de las restricciones que contempla el artículo 546 y entrego como insumo un razonamiento que es el de la C-318 de abril 9 del año 2008. Ese razonamiento se fundó en proteger fundamentalmente a aquellas personas que estando en estado de mayor vulnerabilidad requieren de protección reforzada. Con la mención que hago, no estoy excluyendo a las demás personas señaladas en el artículo 2. Cierro diciendo, ya van 30 internos contagiados, o hablo entre internos y guardias del INPEC contagiados. Ya hay 3 muertos. Privilegiemos la vida. Un abrazo inmenso al Aldemar, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que Dios se siga glorificando en nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Muy amable, abogado Raimundo Antonio Tello, por su explicación jurídica, cátedra de Derecho, en este decreto expedido por el Gobierno Nacional para lograr la excarcelación de por lo menos 4.000 detenidos. Pero siguen las dudas y eso hará que los beneficiados no salgan todavía de las cárceles en que se encuentran en el territorio colombiano. Por lo menos en 15 o 20 días podrán salir los primeros, si es que salen. Aunque el director del INPEC ha sido claro que primero se deben llenar todos los requisitos de ley, porque esto no es una fiesta en donde se está repartiendo ponqué para todo el mundo.